Buenos días a todos mis distinguidos hermanos y amigos. Reciban un saludo cordial de su servidor, el hermano José Gilberto Carrillo. Aquí estamos de nuevo, llegando a vuestros hogares, a vuestros trabajos, a vuestros vehículos, donde quiera que estéis. Recibe un abrazo fraternal de este programa Pan de Vida, el alimento espiritual que suministramos para todos los que diariamente nos escuchan y nos ven. Muy bien, entonces vamos a continuar considerando la vida de José. Ya nos falta poquito, yo creo que esta semana terminamos con José y entonces entramos a María, la esposa de José, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que gracias a Dios porque hemos tomado nuestro tiempo y nos hemos metido poco a poco en la Escritura para poder entender las 42 generaciones que Dios usó físicamente para que naciera Jesús físicamente. Pero como ya descubrimos que la meta de Dios no es lo físico, la meta de Dios es lo espiritual. Entonces, toda esa historia, toda esa genealogía de Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 17, nos sirve a nosotros los cristianos del Nuevo Testamento para entender el verdadero propósito de Dios. El verdadero propósito de Dios es espiritual y por eso le damos gracias al Señor. Y ayer estuve hablando acerca de las bendiciones espirituales, que cuando nosotros analizamos las bendiciones espirituales, nosotros nos damos cuenta que eso es mucho más elevado que las bendiciones materiales. Oremos para que Dios nos ayude siempre a mantener una vista muy clara respecto a eso, de que nuestras bendiciones más elevadas son espirituales. Podemos recibir bendiciones materiales, el Señor las llama añadiduras. Pero lo más elevado siempre, recuérdate, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nosotros somos gente que viene bendecida desde los lugares celestiales. Así que gracias a Dios, eso está en Efesios capítulo 1, versículos del 4 en adelante. Ayer terminé 2 puntos, si ustedes recuerdan, hablé del primer punto, que es Cristo revelando su exaltación y gloria a un Israel arrepentido. Les decía que hagamos sencilla la palabra y práctica. A veces nosotros queremos estudiar escatología, queremos estudiar profecía, y realmente la palabra de Dios nos pone el mensaje en una forma tan sencilla, porque José representa a Cristo. José es un tipo perfecto de Cristo que nos enseña cómo es que Dios ha tratado con el pueblo de Israel durante la historia y cómo va a tratar con ellos en el fin de esta edad, cuando se cierre la edad de la gracia y que Cristo regrese a esta tierra. Nosotros sabemos que la venida de Cristo a esta tierra es juicio. Él ya no viene para perdonar pecados, sino que viene para juzgar a Israel, juzgar a la iglesia y juzgar al mundo, y recompensar a cada uno en acorde a la manera que se ha conducido. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando Cristo regrese, Israel se arrepiente, toda la nación se arrepiente. Y ayer estuvimos viendo que cuando Israel se arrepienta, Israel va a participar del disfrute de Cristo, del Cristo reinante. Ese fue el punto número 2. Y ayer terminé predicando diciéndoles que hoy nos íbamos a introducir a un paréntesis. Así que ahora les voy a hablar de este paréntesis. Paréntesis es una inserción a veces entre una plática
y uno dice entre paréntesis, vamos a ver esto. Entonces el paréntesis que quiero que veamos hoy es un paréntesis respecto al asunto de vida. Recuerde, casi todo Génesis es un semillero, o sea que en el libro de Génesis allí están todas las verdades que se desarrollan a través de toda la Biblia, y su cosecha es en Apocalipsis. Entonces, el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, revela por un lado a Cristo y por el otro lado nos revela el reino de Dios. Esas dos cosas son muy importantes. Hay más, pero las dos cosas más importantes en el Evangelio de Mateo es entender a Cristo, y luego, por el otro lado, se nos revela el reino de Dios. Mateo también claramente indica que nosotros entendemos el reino de Dios cuando aprendemos a negarnos a nosotros mismos. Oigan bien esa declaración, por favor, porque muchos cristianos hablan del reino de Dios, pero el reino de Dios tiene que ver con nuestra negación. Si nosotros no nos negamos, muy difícilmente que veamos el reino en una forma efectiva. Cuando Dios gobierna nuestra vida es cuando nosotros nos estamos negando. Muy bien, en Mateo 16, Cristo, la iglesia y el reino nos son revelados. Fíjese pues, ya le agregué uno más, porque le dije que lo más importante en Mateo es Cristo y el reino. Y cuando hablamos de Cristo, nosotros debemos de orar para que Dios nos ayude a entender lo que es Cristo, ¿verdad? Porque Cristo es el ungido de Dios. Cristo es Dios pasado por un proceso para entrar en los hombres. O sea que no vaya a creer usted que solo tenemos que aprender que Jesús es nuestro Salvador, nuestro Redentor, que Jesús vino a morir a la cruz para perdonar nuestros pecados y resucitó para transformarnos y santificarnos. Gloria a Dios que entendemos todo lo que Cristo ha logrado, pero cuando usted ya toma seriamente esa palabra Cristo, usted se va a dar cuenta que es Dios pasado por un proceso. El Dios que es espíritu, Él se encarna, Él vive 33 años y medio aquí en la tierra, Él va a la cruz del Calvario, Él resucita, es entronizado y le dan toda la autoridad y toda la potestad, y Él se derrama y entra dentro de la iglesia. Y eso es Cristo. Eso es Dios en Cristo. Dicho en otras palabras, el Dios que está en el trono, el Dios que es espíritu, el Dios precioso y maravilloso, el único Dios, Jehová, Él entró en nosotros por medio de ese proceso. Eso es maravilloso. Muy pocos cristianos entienden esta verdad de que Dios se ha procesado para entrar en ellos. Ahora Dios puede declarar en el Nuevo Testamento: he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que es importante que nosotros entendamos cómo es que Dios vino a morar en nosotros los cristianos. Entonces, vimos que en Mateo 16, Cristo, la iglesia y el reino nos son revelados. Fíjese que en ese capítulo el Señor le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Al final de Génesis, nosotros encontramos la semilla de la negación de sí mismos. Por favor, póngame atención, porque no solo es el aspecto de una vida madura José, sino que también es
el aspecto de una vida que se niega a sí misma. Tenemos tantas cosas que aprender, porque en los capítulos que cierran a Génesis, nosotros encontramos que José es tipo de Cristo, y el reino es tipificado por la casa de Israel, o sea, los hijos de Jacob. La casa de Israel viene a Egipto para disfrutar de lo que obtuvo José. Aunque Faraón estaba gobernando Egipto, todo, absolutamente todo, estaba en manos de José. El reino de José era el reino de Dios, lo cual es para el cumplimiento del propósito de Dios. De acuerdo al libro de Éxodo, el propósito de Dios es tener su morada en la tierra. Note que estamos hablando de lo mismo, de que el hecho que Dios viva adentro de nosotros, estamos hablando de una morada. Dios quería una morada y Él nos pone las figuras de lo que es su morada, el tabernáculo, el templo, pero en el Nuevo Testamento ya se nos dice que nosotros somos la morada de Dios. Nosotros, estos cuerpos son los tabernáculos cuando vamos transitando como peregrinos. Nosotros somos tabernáculos, pero cuando ya Dios nos glorifique, nosotros nos volvemos ese templo glorioso de Salomón. Es la figura, pues, pero siempre seguimos siendo la morada de Dios. Eso es lo que ha estado siempre en el corazón de Dios. Él quiere morar, no en casas hechas de manos, sino Él quiere morar en nuestro espíritu. Y por supuesto que este cuerpo, este tabernáculo, es como un vehículo donde Dios se transporta. Usted solo es la transportación de Dios. Usted lo puede llevar a Dios a donde Él quiera ir. Gloria a Dios. Entonces, vemos bien clarito al final de Génesis, en miniatura, nosotros vemos el reino de Dios. En toda la historia, no podemos encontrar a ningún hombre que sea igual que José, aunque él fue ofendido por sus hermanos, a lo sumo no buscó venganza. Con José no hubo mentalidad de venganza. En vez de eso, él se negó a sí mismo y él disciplinó a sus hermanos con mucha sabiduría, con madurez. No hizo nada con ellos para su propio bien. Fíjese que algo que nosotros debemos notar es que todo lo que hizo José no lo hizo para buscar un beneficio personal, sino que todo lo que él hizo por sus hermanos era para el bien de ellos. ¿Sí? A él lo que siempre le interesó era que sus hermanos fueran perfeccionados. Nosotros podemos leer la historia de José y aún llenarnos de conocimiento de su vida y, ¿por qué no decirlo? Podemos ser impresionados con la vida de José, pero no es la meta ser impresionados, sino que la meta es entender que nosotros estamos en la vida de la iglesia para el bien de todos los demás. Nosotros a veces creemos que en la vida de la iglesia es para ser nosotros muy felices. Si nosotros estamos entendiendo lo que es el aspecto maduro y reinante de una vida transformada, nosotros vamos a entender que la vida de José es para el bien de los demás. No se te olvide. A veces a nosotros se nos olvida y nosotros resultamos pidiendo nuestros derechos. Sí, a veces nosotros resultamos en la vida de la iglesia como quejándonos, como diciendo, bueno, ¿qué pasa que a mí no me ponen atención? ¿Qué pasa que como que a mí no me toman en serio, no me toman en cuenta? Pero
Yo quiero que leamos un versículo. Vamos a leer en Génesis 45, 24. Y ahí vamos a ver cuál era la actitud de José hacia sus hermanos. Porque este punto que estoy tocando ahorita, hermano, es muy importante. Dice en el 45, 24, y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron. Y él les dijo, no riñáis por el camino, no riñáis por el camino. Wow, fíjese, revela su preocupación por ellos. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿realmente nosotros hemos crecido, hemos llegado a la estatura, hemos llegado a la madurez de entender que nada es para nuestro beneficio en la vida de la iglesia, sino que es para cuidar a nuestros hermanos, para preocuparnos por ellos, para que a ellos les vaya bien? Fíjese que esa es mi carga. La carga del hermano José Gilberto Carrillo es que todos nosotros seamos vencedores. Este no es un mensaje para provecho mío. Este es un mensaje para provecho suyo. Yo quiero que usted sea vencedor. Mire, cuando usted estudia la vida de Moisés, Moisés se preocupó mucho por el pueblo de Dios. Por eso es que en la Escritura dice que Moisés fue fiel en la casa de Dios. Fue un siervo fiel porque él llegó a entender que nuestro llamado es colectivo. O sea que el llamado de los cristianos es colectivo. O sea que somos un cuerpo, somos miembros los unos de los otros. Y si nosotros no tenemos bien realizado ese asunto, bien entendido ese asunto, entonces nosotros nos podemos descuidar en la vida de la iglesia y vamos a resultar pidiendo nuestros derechos en vez de entregarnos por los hermanos. Fíjese, aquí tenemos nosotros una gran lección, hermano. La preocupación de José era que sus hermanos vivieran como el testimonio de Dios en la tierra. Fíjese que yo siempre me recuerdo de mi madre, porque mi madre siempre se preocupó mucho de que nosotros al salir de casa, que cuando tuviéramos contacto con otras personas, que nosotros fuéramos bien portados. Ella siempre nos encargó, mi hijo, a cada uno de mis 5 hermanos y su servidor. Ella todo el tiempo estuvo encima de nosotros para que no nos vieran mal las personas. Y yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque me acuerdo de doña Lolita, que era nuestra vecina, Lolita Alpírez, y ella siempre le decía a mi mamá, ay, doña Tita, sus hijitos son tan bien portados, pero aún así mi mamá se preocupaba porque decía, no sé si me lo dicen para agarrarme en curva. Me dicen que ustedes son muy bien portados, pero por aquello de las dudas, dice, porque yo los conozco a ustedes, yo siempre le digo a doña Lolita, ay, doña Lolita, mis hijos se portan mal y muchas veces hacen travesuras. No, doña Tita, con nosotros se portan muy bien. Pues gracias a Dios, dice, y será pues sería de admirarse eso, dice, porque viera cómo se portan conmigo a veces en la casa. Y usted sabe que así son los hijos. Los hijos son bien portados a veces con otras personas, pero con sus papás son bravos, son enojados, no les toleran nada a sus padres. Bueno, no es lección de hijos y padres, pero José disciplinó a todos sus hermanos en una forma colectiva, es decir, como grupo, él los disciplinó, pero a uno de ellos, que se llamaba Simeón, a ese lo corrigió individualmente. Entonces nosotros vemos que la disciplina de José para sus hermanos no fue motivada por enojo, sino por el amor
que él tenía por ellos. Y yo quiero decirle, mi hermano, para todos nosotros, los siervos de Dios, los predicadores, los pastores, lo que nos debe de mover es el amor. Nos debe de mover el amor por nuestros hermanos para que ellos sean un buen testimonio. Y de la única manera que nosotros podemos lograr que los hermanos sean de buen testimonio es tratándolos con cariño, es tratándolos con amor. José fue una persona que aprendió a negarse a sí mismo. No hay otra persona, aparte de José, que haya recibido tanto daño y que nunca mostró venganza. Por eso es que decimos que él es el único hombre que Dios pone en la Biblia como tipo perfecto de Cristo, porque Cristo fue el que actuó de esa manera. El Señor Jesucristo jamás se quejó de los pecadores, jamás se quejó de los hombres pecadores. Al contrario, Él intercedió en oración al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo mataron, lo vituperaron, lo insultaron, lo escupieron, le pegaron puñetazos en la cara, hermano, y Él siempre mostró el perdón y el amor al prójimo, aun cuando el prójimo es malo. Hermano, nosotros debemos de aprender de Cristo. Leamos otro versículo, el 45:5. 45:5 dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Por eso le dije que este es un paréntesis para mostrar lo que es la vida. O sea que Dios nos usa a nosotros en la manera que usó a José y en la manera que usó a Cristo para preservar a nuestros hermanos con vida. Entonces, esta clase de perdón, hermano, es muy importante, porque regularmente, con frecuencia, nosotros los cristianos perdonamos. Pero mire cómo decimos: sí te perdono, pero quiero recordarte lo serio de lo que hiciste contra mí. Fíjese, sí perdonamos, porque a la larga aprendemos a perdonar, pero Dios quiere que aprendamos a perdonar. Y yo le doy gracias a Dios, porque hay hermanos lindos y hermanas lindas que lo perdonan a uno. Mire, cuando lo perdonan a uno, todo vuelve a ser igual. Todo vuelve a ser igual, uno se trata con cariño, con amor. Ese es el perdón genuino, hermano. A mí me ha tocado experimentar el perdón genuino. Yo he ofendido a veces a algún hermano, a alguna hermana, yo le he ofendido, le he pedido perdón y yo siento su perdón, porque me vuelven a tratar como que si no hubiese pasado nada. Hermano, eso es maravilloso. Esa es la vida de la iglesia triunfante, hermano. Mire, a veces hay gente que se va de las iglesias peleando con los hermanos y con esas rencillas y remordimientos, y no hayan paz, hermano. Donde quiera que van, todo el tiempo se están recordando: viera lo que me hizo el hermano fulano, viera lo que me hizo la hermana fulana. Pero, hermano, qué lindo cuando hay un perdón genuino. Yo le doy honra y gloria a mi Señor, porque el perdón que vale es el perdón que olvida. Yo no sé si se recuerdan algunos, yo les he puesto siempre una ilustración de dos vecinos. Esos dos vecinos tuvieron un altercado un día, y el vecino le mató a su perrito. Le mató su perrito al otro vecino, porque estaba cansado de que el perrito hacía tantas travesuras en su patio. ¿Y qué sucedió? Sucedió que cuando mataron al perrito, pasados unos días, el vecino que lo mató venía y le pedía perdón,
Y el vecino llegó un momento que le dijo, ok, te perdono, dijo, pero sabes una cosa, dice, cuando enterré mi perrito le dejé la cola de fuera para acordarme que tú lo mataste. Y usted sabe que así hay personas que no entierran totalmente el perrito, el problema pues, y siempre están viendo la colita. Ahí estaba la colita de fuera del perrito y el vecino cada vez que volteaba a ver la colita se acordaba de su perrito y se acordaba de lo malo que había hecho su vecino. Entonces, aprendamos pues a enterrar el perrito totalmente, no le dejemos la cola de fuera, porque esa clase de perdón no significa nada. De hecho, ni siquiera se puede decir que es perdón. ¿Ah? Cuando José perdonó a sus hermanos, él los confortó y les dijo que no estuvieran enojados entre ellos, porque ellos empezaron a reñir, porque uno al otro se echaba la culpa. Yo te dije que no lo entregáramos. Mira que yo te dije, ¿te acuerdas que yo dije esto? ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan que Judá quiso defenderlo y todo? Bueno, sino que les dijo, perdónense entre ustedes, perdónense, ya esto que ustedes me hicieron a mí tiene que ser olvidado. Les dijo que el hecho de que ellos lo hubieran vendido como esclavo fue provocado por Dios para preservarles a ellos la vida. Él no culpó a sus hermanos respecto a eso, sino que les dijo que Dios lo provocó para que él tuviera una forma de ayudarlos a venirse todos para Egipto. ¡Wow! En el versículo 7, José dijo, y Dios me envió delante de vosotros, léelo conmigo, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. ¡Wow! Fíjese, posteridad. Esa palabra me llamó la atención porque en hebreo es remanente. Dijo Dios que Él ocasionó todo eso para no dejarlos sin descendientes, sin remanente. El propósito de Dios requiere de un remanente. Entonces yo quiero que usted vea este punto. Su intención era que los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob le levantaran un tabernáculo y que él pudiera establecer su reino en la tierra. O sea que somos gente de propósito. Por eso es que tenemos que poner atención a todos estos asuntos. Si usted no le pone atención a estos asuntos, usted va a echarle a perder a Dios su propósito. De aquí en adelante, hermano, pensemos, ¿cuál es el propósito de que yo ame a los hermanos? ¿Cuál es el propósito de que yo trate bien a los hermanos? ¿Cuál es el propósito, aunque yo sufra? Es cumplirle a Dios el deseo de su corazón. Y por eso, durante esta temporada de mensajes, yo les he dicho que no es tan importante que tú ames a Dios, sino que Él te ame a ti. Eso es lo más importante, que te vuelvas amado de Dios, porque tú puedes decir, yo amo a Dios, Señor, te quiero mucho, pero con nuestros hechos negarlo. Y es lo que sucede casi siempre. Por eso es que perdón, casi siempre nos señalan, porque dice, para ser como tú, mejor me quedo quieto. Porque nosotros somos muy bocones, nosotros para hablar somos buenos, pero para actuar somos muy lentos, muy tardos. Y lo que Dios quería era que el remanente de Israel les sirviera a Él, que no fuera cortado, porque si ellos no hubieran llegado a Egipto, después no hubieran salido liberados de Egipto para entrar al desierto y hacer el tabernáculo de Dios y llegar a poseer la tierra y construir el templo y formar una nación que llegó a ser el reino de Dios, hermano. José podía confortar a sus hermanos porque entendió que Dios, no ellos, lo enviaron a Egipto.
Wow, hermano, esto es bien tremendo, hermano, porque cuando usted va pasando por cosas negativas, lo menos que piensa es que esas cosas le están ayudando a bien. Fíjese pues. Por eso la Biblia nos es explícita y nosotros tenemos que entender que es Dios el que permite que nos sucedan muchas cosas negativas porque Él tiene planes. A José le pasaron tantas cosas negativas que él hasta llegó a decirle a sus hermanos: gracias por venderme. Gracias, si ustedes no lo hubieran hecho, ¿cómo podría yo estar hoy aquí siendo el gobernador y el padre de Faraón? Aleluya. Sea que perdonemos o no a otros, depende de la visión que tengamos. Fíjese, hermano, que yo le doy gracias al Señor porque con todos estos estudios nosotros podemos crecer espiritualmente. ¿Qué visión tienes tú? Fíjate pues, ¿qué visión tienes tú? Porque si tú no tienes visión, un pueblo sin visión perece. ¿Cuál es tu visión respecto a los que te tratan mal? ¿Cuál es tu visión con respecto a tus hermanos que no te quieren? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué hay en tu mente? Porque regularmente en la mente de nosotros, cuando alguien nos trata mal, es enojo, es desquitarnos, es vengarnos, es, este me las va a pagar, él me trata mal a mí, pues va a conocer quién es Romy. Aleluya. Si nosotros sabemos que Dios nos ha puesto en este ministerio, fíjate lo que te estoy hablando, si Dios nos ha puesto en este ministerio donde estamos, no debe importarnos si otros nos ofenden. Quiero que sepas, no creas que el ministerio Pan de Vida es muy apreciado por otros hermanos. No, ellos nos ven con ojos de desprecio. Mire, yo me recuerdo que una hermanita que se reúne con nosotros la llamaba otra hermana de la iglesia donde ella estuvo y le dijo: te fuiste ahí con el Carrillo. Sí, con el Carrillo, que es un hereje, con el que se enseña puras herejías. Allí estás ahora, ¿verdad? Ojalá que te vaya bien. Y mire, debemos entender que entre más nos ofendan, oiga esto, mejores resultados tendremos. Si los hermanos de José no lo hubieran vendido de esclavo, ¿cómo hubiera él cumplido sus sueños? Sus sueños se cumplieron a través de los que lo odiaban. Momento, hermano Carrillo. Usted me está diciendo a mí, querido pastor, que todos mis sueños, que son la revelación divina que Dios me ha dado para saber que voy a entrar a una gloria superior, que voy a regresar a la eternidad como un ángel, que voy a regresar como un vencedor. Usted me está diciendo, hermano Carrillo, que todo eso lo voy a lograr por medio del odio y el desprecio y el venderme. Sí, mi hermano, eso te estoy diciendo, porque puede ser que me digas: yo quiero ser igual que José. Ponte el cinturón fuertemente y ponte los zapatos, pues, porque los sueños y las visiones solo se cumplen por medio de los que nos odian. José entendía eso y por eso tuvo la capacidad de perdonar. Yo bendigo a todos esos que tienen la capacidad de perdonar, hermano, porque quiero que sepas, hay hermanos que no tienen la capacidad de perdonar, aunque les pidan perdón. Siempre tienen sus reservas. Hermano, cuando uno ha perdonado a alguien, uno lo invita a su casa. Mire, yo he tenido hermanos que antes como me querían, me invitaban a comer, pero como vieron que me puse gordito, tal vez han de haber dicho: no, a este no hay que traerlo a comer porque se nos está poniendo muy gordito, muy chanchito. Hermano, cuando un hermano lo perdona a uno,
todo vuelve a ser igual y tenemos que comer juntos, orar juntos, reír juntos, entristecernos juntos. Hermano, esa es la madurez espiritual. Lo mismo debe ser con nosotros hoy día en la vida de la iglesia. Si nosotros entendemos que estamos en la vida de la iglesia para que el propósito de Dios se cumpla, entonces no vamos a decepcionarnos. Lee conmigo Romanos 8:28. Ese versículo es el cumplimiento de la vida de José. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito. Conforme a su propósito. ¿Te das cuenta que todo el sufrimiento, y especialmente cuando te vendan y te hagan esclavo, es para su propósito? Aquí el más interesante es la realización de José de que Dios fue el que lo envió a Egipto. Es la semilla de Romanos 8:28. La vida de José es una ilustración de este versículo y un ejemplo de semilla en el libro de Génesis. Semilla la cual crece a través de todos los libros de la Biblia y se cosecha en Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman, conforme a su propósito. Este fruto se recoge en Apocalipsis 15, donde vemos a los vencedores parados sobre el mar de cristal, lo cual significa pruebas, exámenes y sufrimientos. Todos los vencedores están sobre el mar de cristal después de haber sido maltratados en la gran tribulación y aún matados por los enemigos, hermano. El propósito de Dios, no crea que es fácil, hermano. Ser José no es fácil, hermano. Es fácil hablar, pero ser José es genuinos. Eso requiere, hermano, de un temple. Eso requiere, hermano, de una decisión. Desde los 17 años, José estuvo pasando por pruebas. Él era el favorito de su padre. Él vivía en un ambiente placentero. No había forma que sufriera cuando él estaba al lado de su padre. Usted sabe que eso es Cristo. Cristo cuando estaba en el cielo, hermano, al lado de su padre. El mismo Cristo cuando ora en Juan 17 dice: glorifica a tu Hijo con la misma gloria que tuvo antes que el mundo fuese. Hermano, cuando nosotros estuvimos en un estado primigenio, en nuestra preexistencia, nosotros, creados en Cristo Jesús, nosotros estábamos gozando de todos los beneficios de Dios. La esposa de Cristo, nada menos, hermano, la esposa de Cristo. Pero el Señor Jesucristo tuvo que salir de ese confort. Al lado del Padre, hermano, no falta nada. Y por eso hay un himno que dice: dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. O sea que en José vemos pues toda la vida de Cristo. Entonces, él comenzó su entrenamiento para ser rey. Dicen los hermanos de Ecuador: oye eso, ñaño, oye eso, ñaño. Comenzó su entrenamiento para ser rey. Yo creo que tú todavía no has tomado en serio lo que es el entrenamiento para ser rey. Yo te estoy hablando de eso, hermano. Fue enviado a Egipto para perfeccionarlo y calificarlo, para que el remanente de Israel fuese preservado para cumplir su propósito. Tú fuiste enviado aquí, hermano. Yo fui enviado aquí para que aquí seamos esclavos. Yo lo he predicado. Yo te he dicho, lee bien Génesis, porque Génesis te mete a Éxodo. En Éxodo tú apareces como esclavo, apareces
sirviendo a Faraón. Pero ¿cuál es el propósito? Es entrenarte para que seas rey. Aleluya. Bueno, llegamos a la recta final de nuestro mensaje de hoy y quiero hablarte del tercer punto, que es, primero, José tuvo sus sueños. Pero lo que hablé ahorita anteriormente te dije que es un paréntesis. En medio de estos 3 puntos yo metí ese paréntesis para que tú entiendas el propósito de la vida de José. Entonces el tercer punto es entender que primero José tuvo sus sueños. Él vio a sus hermanos inclinados hacia él, pero para que esa visión se cumpliera, José debería de pasar por un gran sufrimiento y ser tratado especialmente por las manos de todos los que estaban cerca de él. José sufrió constantemente desde sus 17 años hasta que tuvo 30. José necesitaba pasar por todos esos sufrimientos para que fuera perfeccionado y calificado. Dios tuvo que enviarlo a Egipto para preservarle la vida y que tuviera un remanente para cumplir su propósito. Gracias a Dios que tú me has escuchado atentamente y te has dado cuenta que cuando estudiamos la introducción a Números, que es la preexistencia, nosotros entendimos que Dios nos mandó a este mundo y nos mandó como esclavos, hermano, porque nos quiere hacer reyes. Por eso Cristo viene y primero Él tiene corona de espinas. Él es maltratado y sufre, pero luego Él es exaltado y hereda un nombre y recibe un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, hermanos, si estás agarrando la onda, estás entendiendo que después de aquí salimos para reinar gloriosos. Entonces, no nos asustemos por esta palabra respecto al sufrimiento de José. Puede ser que tú quieras ser el José de hoy día. El Señor te va a contestar tus oraciones. ¿Cómo te las va a contestar? Mandándote a sufrir. Si tú quieres saber que Dios está contestando tus oraciones, te va a ir duro. Te van a vender, te van a maltratar. No esperes cosas de niño. No esperes que te den dulcitos y que te den muñequitas o te den trencitos o que te den caramelitos. Eso no te ayuda en nada. Lo que te ayuda es que entiendas que fuiste enviado a este mundo para sufrir porque te quieren hacer rey, te quieren manifestar de rey. Entonces, para fortalecer sus hermanos, José les reveló su exaltación y gloria y les dijo que Dios le había hecho padre de Faraón. Lo leímos en Génesis 45:13. Los hermanos de José lo consideraron como Faraón, pero él les dijo que era algo más que eso. Él les dijo: yo soy padre de Faraón. Soy algo más alto de lo que ustedes pueden entender, porque Dios me hizo padre de Faraón. Vayan a mi papá Jacobito y díganle que me han visto. Fortaleció a sus hermanos y ellos se fueron a recoger a su padre. Se lo trajeron a José. Después de 13 años, José fue entronizado para ser el gobernador de toda la tierra. Él ciertamente que había esperado un largo tiempo para volver a ver a su padre. Y nosotros quizá nos preguntemos: ¿pero por qué José no envió a traer a su padre desde el momento que fue entronizado? Por 9 años él no hizo nada. Esperó que pasaran los primeros 7 años de abundancia y hasta los primeros 2 de escasez él envió por su padre. Cuando somos controlados por la soberanía de Dios, no hacemos nada que arruine los planes de Dios. Los planes de Dios se arruinan cuando nosotros buscamos venganza y exponemos nuestra gloria antes del tiempo. Dice el Señor: mía es la venganza, yo pagaré. Así que ¿por qué estar afanados? Mejor suframos el agravio, el maltrato. Esa es la vida correcta de un cristiano. Termino pues. José prefirió mantenerse bajo la mano soberana de Dios y no inició nada por su cuenta. Quizá hasta oró: Padre, usted fue el que me envió aquí, fue usted el que me separó de mi padre.
Aquí podemos ver a Cristo como dice Juan 17, glorifica a tu Hijo con la misma gloria que tuvo antes que el mundo fuese. ¿Se puede usted imaginar al Señor Jesús en su preexistencia y en la gloria que Él vivía? Y de un momento a otro te vas a ver cómo están tus hermanos, vas a ir a ver allá al campo a tu familia, porque el papá lo mandó, vete a ver qué están haciendo tus hermanos. Aquí tenemos que abrir los ojos, hermano, y ver todo el sufrimiento de Cristo para llegar a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, y por eso hoy nosotros podemos gritar aleluya, gloria a Dios, bendito sea nuestro Cristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque nunca se aferró a ser como Dios, sino que Él se hizo siervo, se hizo esclavo, se hizo servidor, para que ahora Él esté exaltado hasta lo sumo. Y lo mismo quiere hacer Dios contigo y conmigo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta mañana. Despídete.